la diosa del Alto y del Bajo Egipto. El Horus de oro, porque soy el rey. También el Nubia, que es de oro. Sí, eso es importante. El nombre de coronación y el nombre de nacimiento. Estos nombres son los que vienen. ¿Sí? Y son los importantes para nosotros. ¿Por qué? Hay 11 Ramsés. Quiero saber qué Ramsés es, tengo que compararlo con el nombre de nacimiento. ¿Sí? Pero para ellos, el más importante es el proceso. ¿Sí? Entonces, hay que ver todo esto para nosotros. Pero si no tienen los 5 nombres, no vamos a poner. Todavía estoy. El nombre de Jesús lo ha puesto en un edificio. Date cuenta que la corteza la extiende para poner el nombre. El nombre de Jesús. Cobra el nombre, el Horus de oro es oro. Entonces el Horus de oro es y de Nubia. Y aquí también el nombre. Era mujer considerada información sobre ella. Va a ser al final de la dinastía 12 cuando van a caer a un intermedio. Este sello que está en Luego viene una época en que Egipto políticos significa jefes extranjeros. ¿Sí? No sabemos exactamente quiénes son. Entonces entran y empiezan a gobernar esta parte de Egipto. Jamás bajan, pero gobiernan todo Egipto. Y la parte de Nubia está de acuerdo con ellos. Estamos hablando ya de dinastía 17, cuando hay periodo intermedio, muchos reyes. ¿Sí? Pero los principales que gobernaban, por supuesto, eran los Hyksos. Pero en realidad a todos los demás les daba igual pagarles el impuesto al rey de Egipto que al rey Hykso. Exactamente lo mismo. Menos a los que vivían en la zona de Tebas. ¿Sí? Entonces, pasa una cosa muy curiosa. Los Hyksos eran salvajes, ¿sí? Pero llegan y están tanto tiempo que se vuelven civilizados. En cambio, los tebanos, que eran civilizados, se vuelven salvajes porque quieren expulsar a los Hyksos. Entonces, vamos a ver cómo mujeres como Tetacheri, bueno, los hombres, por supuesto, se mueren en batalla. Se queden en Rata 1, se queden en Rata 2, muertados, sí, moridos. Pero las mujeres, fíjense, Tetacheri, Ajotep, van a ser muy importantes, ¿sí? Ajotep con Sequelerrata 2 tiene 2 reyes, Acmose y Camose, y tiene una hija que se llama Acnenefertar. Camose también es muerto en batalla. Y Acmose va a ser el primer faraón de la dinastía 18, y empieza el imperio nuevo, el que tenemos la mayor información. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Va a tener, esta mujer va a tener un hijo que va a ser Amenhotep I, y la van a divinizar junto con su hijo. En muchas de las tumbas que visitamos está
está representada como diosa. Y Amenhotep va a tener 2 hijos que se mueren y una hija, Agnes, que la casa con un general, y de ahí van a ser la reina Hatshepsut, la segunda mujer faraón. Pero ojo, fíjense, si yo quito todos los señores, fíjense el linaje de Hatshepsut, era impresionante. O sea, realmente si alguien tenía linaje como para dar el gobierno, era Hatshepsut. Nada más tenía el pequeño defecto de ser mujer. Esto es de Tasherit, que su hijo Ahmed la convierte en diosa. ¿Sí? Esta es Amenhotep. Les puse esta, aunque no esté tan bien hecha, para que se den idea del tamaño del sarcófago, para que vean el tamaño de la importancia de esta mujer. Y tiene un tesoro incalculable, pero lo más impresionante son las moscas. ¿Sí? Es la primera condecoración militar dada a una mujer en la historia mundial. O sea, Amenhotep fue la primera que no solamente gobernó y hizo para que expulsaran a los egipcios, sino que ella también estuvo en batalla, ¿sí? Y mereció esa condecoración. Estas moscas son enormes, son como de este tamaño, y están en el Museo de Luxor. Es muy impresionante. Y este es Agnes Nefertari, ¿sí? Agnes Nefertari, que aunque la presentan negra, fíjense cómo las facciones son finas, ¿sí? Está negra porque está en una tumba y está muerta, es un Osiris, ¿sí? Y los Osiris lo representaban negro o verde. Y por supuesto Hatshepsut, la segunda mujer, que tenía los 5 nombres. Y bueno, en su templo, que es un templo increíble, ahí habla de cómo su padre toma el cuerpo de su esposo, y entonces ella no es hija del faraón, sino es hija del dios. Y por lo tanto, aunque sea mujer, tiene derecho a la corona. Y entonces va a gobernar durante 20 años como faraón, a la par que Tutmés III, que en mi opinión es el más grande de todos los faraones de toda la historia egipcia. ¿Sí? Vamos a ir un poquito. Ahí está, lamentablemente, en el mal estado. Hatshepsut se va a empezar a representar como hombre, se va a vestir como hombre. Entonces, eso va a tener relevancia. Todos estos nos los vamos a brincar porque realmente estaríamos aquí hasta pasado mañana. Pero de Tutmés III sigue Amenhotep II, sigue Tutmés IV, pero cuando llega Amenhotep III al poder, ya no había quien en el mundo en ese momento que dudara de su poder. Entonces va a gobernar 38 años y nunca va a ir a batalla. Pero era pues como un niño. En realidad el gobierno egipcio de Egipto le valía exactamente lo mismo. Entonces, ¿quién era la que en realidad gobernaba? Tesi, la esposa. Ahora, fíjense, aparece de pronto 2 personajes. ¿Se acuerdan que les dije? Por eso no había caras, porque había inclusiones de sangre nueva a través de la historia. ¿Quién era Yuya y Tuya? Pues Tuya les puedo decir, pero Yuya no sabemos. Aparece, se casa con Tuya, una mujer muy... Fíjense cómo tiene a Telle, la esposa de Amenhotep III, la que va a estar gobernando de hecho, y va a tener otro personaje ahí, que va a tener mucho que ver en la historia
egipcia, ¿sí? Ella es la madre, bueno, nadie es perfecto, de Akenatón, ¿sí? Akenatón es un personaje que también merecería una plática completa, porque él es un gran filósofo. ¿Por qué? Porque el salmo del himno Atón se parece al Salmo 104 de la Biblia. ¿Sí? Los salmos en el resto de la Biblia, no es nada. O sea, ¿por qué es un gran filósofo? No sé. Es un monoteísta. ¿Por qué? Y si yo digo, hay un solo Dios, pero yo soy el Dios, pues yo dudo que sea monoteísmo, ¿no? Pero yo estoy en contra de muchos, entonces aquí sería, un día me vengo a pelear con ustedes. Pero ahí tiene una hija, y adivinen quién es, la preciosísima. ¿Sí? Y Nefertiti va a estar casada, o sea, Telle, cuando se muere el heredero de la corona, impone la corregencia de su marido con su hijo. ¿Sí? Y lo casa con su sobrina. Fíjense cómo aquí ya hay sangre nueva. ¿Sí? Bueno, esto es Telle. Realmente una de las mujeres más poderosas en la historia de Egipto, pero no era fácil. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Amenhotep III saca estos escarabajos diciendo: me voy a casar con Telle, que es hija de tuya y tuya, porque sí, porque soy el faraón, ¿sí? Sin ninguna justificación. Punto. Ahora, la hermosísima Nefertiti, que todo el mundo dice, era muy poderosa. ¿Qué? Era muy bella. Era muy poderosa en Amarna, como esposa de Akenatón. Pero si Akenatón gobernó 17 años y 15 fue corregente de su padre, ¿quién era la que gobernaba? Su suegra, ella, no ella. ¿Sí? Entonces ella tiene que platicar porque se piensa que ella va a ser la que va a regresar a la cordura y va a regresar con Amón. Por eso el cuerpo de Akenatón lo encontraron en el Valle de los Reyes, en Tebas. Pero el arte, eso no se puede negar, es un arte verdaderamente hermoso. Es que empieza a verse el cariño hacia los hijos. O sea, Nefertiti, una mujer muy querida, y va a tener 6 niñas. ¿Sí? Y Akenatón amaba locamente a Nefertiti, pero tuvo Tutankamón, y todavía no sabemos de quién. ¿Sí? Sabemos el padre, pero no la madre. Y creo que sí tenía madre. Pero tiene todos los que era heredera, grande palacio, la de Primatore, la esposa principal, aquella que llena de felicidad al rey en donde escucha a su esposo. O sea, realmente va a ser una mujer muy querida. Pero vamos a hablar de Tuya y Tuya. Tuya era una nodriza real. Era una mujer extremadamente importante. Yuya de pronto aparece y lo casan. Si existió el José de la Biblia, puede haber sido Yuya. Y no lo casaron con una princesa, porque ya quedamos que las princesas jamás con nadie, ¿sí? Más que con quien querían que fuera faraón. Y vean el tipo totalmente semítico. ¿Sí? Van a tener, por supuesto, las máscaras. Esta parte es porque nunca han podido quitar, es un velo que tenía la máscara encima. Van a tener una tumba maravillosa en el Valle de los Reyes. Entonces, era gente muy importante, pero la que gobernaba era ella. Ahora, cuando alguien era suficientemente importante, podía tener una tumba en el Valle de los Reyes.
pero no tenía ninguna imagen en las paredes. ¿Sí? Entonces, por eso se piensa que la tumba de Tutankamón era para Ay, ¿sí? Su abuelo. Ella era tan importante que en la zona actualmente en Soler hay restos de un templo dedicado a ella. ¿Sí? De ese tamaño era la fuerza. Ahora dijimos, se muere Tutankamón, que es toda una discusión que otro día vengo a pelearme con ustedes también. ¿Sí? No lo asesinaron, eso definitivo. Pero se queda sin heredero. Entonces, aquel que se casara con Anque-Senamón era el heredero legítimo, fuera quien fuera. Y adivinen quién quería ser, su abuelo. ¿Sí? Su abuelo que de hecho gobernaba. Entonces, ¿qué hace ella? Traidoramente, escribe una carta al rey Hitita, al enemigo más grande, y le dice: mi marido ha muerto y no me quiero casar con un sirviente, mándame un hijo. Y el Hitita dice: sí, cómo no, el jueves, ¿no? Manda a preguntar si es cierto, y cuando ya le aseguran que es cierto, pues lamentablemente ya ahí el general sabían, y cuando Sananza venía para casarse con Anque-Senamón, lo matan, obviamente, sí. Pero las cartas están ahí, y hay un anillo en el Museo de Berlín, en donde están los cartuchos de Anque-Senamón y de Ay. O sea, casan con el abuelo para que el abuelo sea faraón. O sea, no necesariamente tiene que cumplirse todo el matrimonio, sino simplemente le da la corona a su abuelo, el hermano de su suegra, no de su abuelo, ¿sí? Entonces vean cómo las mujeres han jugado roles muy importantes. Bueno, la preciosa Nefertari. Fíjense nada más cómo la nombra su marido Ramsés II, por la que el sol se eleva. Y aunque tuvo más de 100 hijos, porque además iba a la guerra, la esposa predilecta fue indudablemente Nefertari. Y en Nefertari hay una tapita que dice: ay, puede haber sido de la familia, nadie sabe de dónde salió Nefertari. Agustín Bell está en la parte principal, está representada, pero como si él era el sol, iba a estar casado con una simple mortal, eso era casi impensable. Y entonces construye un templo para la reina Nefertari. Un templo mucho más dulce, mucho más bello, pero digno de conocerse como un homenaje de amor a esa reina. Es la única que está representada en un pilón o en la entrada de un templo, haciendo un rito del mismo tamaño que Ramsés II. Sí, que Ramsés II también lo tengo que defender, ¿eh? Pues van a tener que invitarse. Esta escultura que está en Turín, maravillosa, también está con Nefertari. Y la tumba más bella de Egipto, en mi opinión, sin duda, es la de Nefertari. Es una tumba verdaderamente increíble que además tiene unos colores como si se hubieran pintado ayer. ¿Se acuerdan que en Egipto hay muchísimos misterios? Y uno de los grandes misterios es el fijador de color. Yo puedo saber qué pigmento usaron, si fue mineral, si fue vegetal, pero ¿cómo es posible que tengan este color 4.000 años después, 3.500 años después? ¿Sí? Y si decían que es la clara del huevo de avestruz, ¿y por qué no lo usan ahora? Es un misterio, nadie sabe eso. Y al final de la dinastía,
Ramsés II tiene el mal gusto de vivir demasiado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un rey es viejo, empieza a moverse la política muy fuerte debajo de él. ¿Sí? Entonces, aunque tuvo un hijo maravilloso, de todos modos empezó a yo te mato, tú me matas, y nosotros nos matamos. ¿Sí? Entonces, finalmente, al final de la... Ahora sí que finalmente al final, porque entonces, y que conste que no bebí. Más que agua de limón. Tahoser va a ser la última mujer, pero fíjense, también va a ser en un punto en donde se va a dividir Egipto. O sea, la única mujer que gobernó en época de paz, con todo el poder del imperio, fue Hatshepsut. ¿Sí? Pero esta reina tiene una tumba en el Valle de los Reyes, simplemente maravillosa, maravillosa, ¿sí? Y sabemos más de ella porque es interior. Y la enigmática Cleopatra. Cleopatra es un personaje que me encanta. Conoció a Julio César enrollada en un tapete. ¿Ustedes creen, sinceramente, que iba alguien a poder entrar con un tapete cargado a la recámara del hombre más poderoso en ese momento? 20 guardias lo hubieran detenido antes, ¿sí? Pero hay tantos mitos y tantas cosas, o sea, ¿a quién quiso Cleopatra? ¿A Julio César, a Marco Antonio? Cleopatra quería a Cleopatra. Fuera quien fuera, o sea, los utilizó a todos. A lo mejor los quiso, pero Cleopatra es un personaje que no es faraón, no tiene 5 nombres. Pero la vemos aquí en el texto de Dendera con su hijo que sí tiene los 5 nombres. O sea, Julio César tiene los 5 nombres, Marco Antonio tiene los 5 nombres, su hijo tiene los 5 nombres y ella no. Hasta este momento es una reina poderosa, pero una reina. Bueno, todas las historias de Alejandría que están tratando de rescatar, de diseñar la historia de Cleopatra. Pero les decía yo, la historia de Egipto son jerarquías, o sea, el rey, la familia real, la administración, el ejército. Pero sabemos algo de la gente común, algo, ¿sí? Pero de las que vamos a estar hablando un rato es de las digamos, nobles. Si ese signo significaba Dios, ese signo significa la esposa de Dios. Vamos a hablar de la esposa de Dios porque va a tener muchísima importancia las mujeres dentro del reino egipcio. Cuando terminan de expulsar a los hijos, ¿se acuerdan de Agnes de Nefertari? Aunque no se acuerdan de Agnes, sí. Agnes de Nefertari, cuando termina todo, llega Mose a gobernar y pues resulta que Agnes de Nefertari era el segundo sacerdote de Amón. Puesto muy importante porque ella representó. Entonces la convence de que le dé el título a su hijo, a cambio, obviamente las mujeres no iban a perder el poder, a cambio de hacer un sacerdocio paralelo femenino con el mismo poder político y económico. ¿Sí? Imagínense, entonces, Agnes Nefertari va a ser la primera esposa de Dios. Y miren cómo aquí está representada, ¿se acuerdan que les platiqué? Que estaba siendo adorada junto con su hijo Amenhotep I. Esta es una estela de una tumba. Hatshepsut era la esposa de Dios, por supuesto, todas las reinas eran. Nada más que ella quería ser faraón. Y no puede ser faraón y esposa de Dios. Y no puede gobernar como faraón sin una reina, o sea, sin la contraparte. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues va a decir, nombra a su hija, aquí la vemos con su tutor, ¿sí? Neferura,
la hace esposa de Dios, ¿sí? O sea, la utiliza como su reina, pero tiene el mal gusto de morir. Entonces, cuando el título no estaba en manos de la reina, no podía ser la esposa de Dios. Y entonces hay otro título que va a suplirlo, que es la divina adoratriz. Esta es la tumba que tengo 2 décadas trabajando, y creo sinceramente que si no lo hubieran llegado los mexicanos ya no existiría. Había un pueblo arriba de esto y había grietas enormes, se hubiera derrumbado sin duda. Y en la puerta falsa, que es una estela importante de Huyen Ra, que es el personaje, está ella representada como divina adoratriz. O sea, por eso la tumba que tenemos la suerte de estar rescatando es tan importante, porque él era importante, pero ella también. Por eso tiene el tamaño, por eso tiene la belleza que tiene, que esperamos que ya a fin de año puedan ir a visitar, porque ya estamos terminando. Nefertari era la esposa de Dios. Pues, claro que sí, por supuesto. Mascará, dinastía 21. Se van pasando de reina a reina. ¿Ah? Pero, claro, mamá, esta escultura es verdaderamente maravillosa, ¿sí? Dinastía 22. Pero, ¿qué pasa después? Después de la dinastía 20, va a haber muchas invasiones. ¿Sí? Según yo, el último gran faraón egipcio fue Ramsés III de la dinastía 20, y son 30 dinastías. Pero había confusiones, luego llegaron los persas y conquistaron, luego llegan los asirios y conquistan. Y entonces los nubios, ¿se acuerdan que les mostré el león de oro? Estaban educados como egipcios. Por lo tanto, sienten que tenían la obligación de liberar a Egipto de los asirios. Pero llega el rey Bianchi, ¿y qué pasa? Pues él tenía su reino en Nubia, no le interesaba. Estaba salvando Egipto, pero no le interesaba mayormente. Entonces, ¿qué sucede? La esposa de Dios era importantísima en Tebas. Entonces, llega gobernando a la esposa de Dios, Egipto. Muy cerca de la tumba que estamos excavando, hay una tumba del 4.º sacerdote de una esposa del Dios, y mide 5 kilómetros. Y no hemos encontrado ninguna de las esposas de Dios, o sea, todavía hay por encontrar todo lo del mundo. Entonces, a esta dinastía le llaman la dinastía de los faraones negros, porque venían de Nubia. ¿Sí? Amertitis es otro también de Tajata de dinastía 25. En un templo está la hija de Pasamético, ya dinastía 26. Ojo, la dinastía 26 es una dinastía saíta. O sea, Saís conquista, ¿sí? O al menos la domina, ¿sí? Con ella. Vamos a hablar de la vida cotidiana, ¿no? Para ellos, el nacimiento de un niño era un territorio enorme, pero había poca población, ¿sí? Entonces, pena de muerte. Si mataba a alguien, a una mujer o a un niño, a una mujer embarazada o un niño, pena de muerte. Pero solo el faraón podía llevarla a cabo, ¿sí? Entonces nos dejan, miren, los egipcios nos dejan hasta cómo tendrían las calles. Nos dejan todo escrito.
la arqueóloga que trabajaba conmigo, que era una vaca sagrada de la arqueología mexicana, decía, la arqueología es igual en todo el mundo, pero esta arqueología habla. Esta arqueología dice qué, cómo, cuándo, por qué. ¿Sí? Es diferente. ¿Sí? Pero entonces el nacimiento era importante y estaba protegido por dos dioses, a Dios de Toeres, no sé por qué, ¿verdad? Y lo que tiene en sus manos es un signo de protección. El dios Bes era un enano que al principio creyeron que era un dios asiático posterior, porque eran las barbas, pero luego se dieron cuenta de que tenía orejas de león. Entonces ya estudiándolo más, es uno de los dioses más antiguos y protege a las mujeres y a los niños. La medicina en el Antiguo Egipto, bueno, hacían, ¿cómo se llama? Bueno, operaciones del cerebro mañana, tarde y noche. Eso no es cierto. No tenían los instrumentos para poder hacer, pero sí tenían muchas otras cosas, por ejemplo, la anestesia, el frío, tenían la conciencia de que corría la sangre por el cuerpo. Pero uno de los remedios más grandes que tenían era la leche materna. ¿Por qué? Porque tienen una cantidad impresionante de protección para los bebés. Y ellos la usaban, y entonces hay este tipo de carritas en donde ellos guardaban la leche materna. Ahora, la nodriza real. Fíjese que incluso está puesto como determinativo un pecho femenino, pero no necesariamente tenía que ser una mujer. Fíjense cómo este señor, que es nodriza real y es claramente hombre, lo usaban más bien como el tutor, ¿sí? Y no exactamente con el significado que nosotros le damos. Allá hay otro donde está cuidando al niño real, tiene ese mechón helado, y por supuesto tenemos a la reina de Pepi, ¿sí? ¿Pero qué podían hacer las mujeres? Cualquier cosa. Para la reina que vimos anteriormente, trabajó una mujer que se llamaba Nebet. Ojo, tiene el pie adelantado. Y esta mujer Nebet era nada más y nada menos que visir, pues, magistrada, nodriza real. Era esposa de un monarca y era abuela de Felipe. O sea, era una mujer extremadamente poderosa y no era reina. Pero estamos hablando de las mujeres de la nobleza, ¿sí? Al casarse, no perdían su nombre, sino seguían siendo la dama Nebet, se casó con fulanita, ¿no? Curiosamente, tenemos ejemplos, por ejemplo, este que está en el Museo del Cairo, seguramente se lo van a llevar prontamente. Él era el hijo del rey y tenía muchos cargos importantes. Ella, fíjense los ojos transparentes, ojo, vidrio, estamos cuarta dinastía. Se supone que los fenicios inventaron el vidrio. Y ahí está, claramente, ¿sí? Y ella era consejera real. No puse como imágenes jeroglíficas. Aquí ustedes se imaginan el problema. Por favor. Una de las... Esta es de una escritura. O sea, había mujeres escribas, por supuesto, desde las primeras dinastías. ¿Por qué? Porque las mujeres tenían, entre otras cosas, el cuidado de los hijos, y muchas veces no estaba el marido cerca, y por lo tanto tenía que ella ver qué medicina le daba, etc. Ahí está su signo de escribir, ¿sí? Kesselchef, que es otra mujer que está en Gizeh, era directora de las doctoras.
cuarta dinastía. O sea, están en todo, en menos proporción que los hombres, sí, pero estaban en todos los elementos. Aquí está otra gran mujer. Fíjense cómo ahorita aquí ni siquiera está con la pareja. O sea, no era necesario estar casada para tener títulos, ¿sí? Departamento, inspectora de las salas, inspectora del tesoro, consejera del rey, o sea, mujeres importantes. Esto me encanta. La dama Senetes era una mujer poderosa, fíjense, era sacerdotisa de Hartwig de Ney. ¿Y qué pasó? Se enamoró de un enano. Y la familia, bueno, casi se muere porque ella podía casarse con quien ella quisiera. Entonces, está escrito que ella se empeñó, se casó con el enano y sus dos hijos nacieron normales y eran muy felices. El enano tenía su favor, que era un hombre muy rico. ¿Sí? Él tenía... ella también. O sea, ella pudo haberse casado con uno rico y no enano. Pero el amor es ciego. Es otro caso muy interesante. Es que a mí me gusta buscarles la vida cotidiana, ¿no? Resulta que el barbero, claro, el que corta la barba del rey, que era el dios, no es cualquier gente, ¿sí? Pero entonces va a una batalla durante el turno tercero y no mata a nadie, por lo tanto no corta manos, pero trae un prisionero. Y si trae el prisionero, puede hacerlo su seguidor, ¿sí? Y entonces al esclavo le pusieron a Menú porque les cambiaban el nombre para que tuvieran un nombre egipcio y a través de algún tiempo eran egipcios, ¿sí? Y su sobrina se enamora del esclavo, que dice, bueno, el texto dice que era muy guapo, ¿no? Ese no tenía dinero. Pero entonces se empeña y dijo, yo me quedo con el esclavo y punto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Pues el pobre barbero tuvo que ver cómo subir de categoría al esclavo, porque la sobrina se casó. ¿Bueno? Sí. Todas estas historias están escritas, que es lo maravilloso. Ramsés III lo mataron por no definir quién era la mujer de mayor linaje para su herencia, y pues lo mataron. Quisiera yo leerles algunas. No se pueden, son nada más como 200, ¿eh? No, es que las máximas, vean, algo nada más, 3 capítulos. Sajotep va a ser un visible importante, pero va a dejar una serie, hay libros enteros de las máquinas de Sajotep. Y yo les escogí 3 que tienen que ver con la familia, ¿sí? No extiendas tu mano para apartar a un anciano, ni cortes la palabra de Dios. Otro. Emplea la severidad con tu hijo, pero no lo pongas bajo la severidad de tus hijos. Otro. No dejes a tu hijo el trabajo del siervo si puedes hacer que no haga eso. O sea, realmente son consejos, incluso tiene consejos de administración que los pueden encontrar en los libros de administración actual. Dice, cuando un subalterno venga a hablar contigo, escúchalo, porque es más duro no ser escuchado a que no hagan lo que te dicen. Rayo, y lo escribió hace 5,000 años, ¿sí? Ese es Sajotep. Pero las pirámides las hicieron los esclavos. Mentira. Era un honor trabajar en las pirámides y era un honor morir en la construcción de las pirámides. Y ahí en esa construcción hay tumbas de mujeres, porque claro, sí, es dificilísimo poner las piedras y les daba de comer a las gentes. Y tenía que tener doctores,
y tenían que tener toda una logística que ustedes están aprendiendo en la universidad para construir, y estas mujeres están precisamente ahí. Sí. Esta es otra mujer con el pie adelantado. ¿Sí? Ahora, ojos. Aquí ellos dos tenían poder. Aquí fíjense cómo los dos tienen los pies juntos, pero él está pasando la mano por el hombro. Ella es la dueña de la escultura, ¿sí? Él es el esposo, es la diferencia. Pero entonces llega Alejandro y conquistan Egipto y empiezan los ptolomeos y todo eso. Pero ¿qué sucede? Sucede que los griegos se regían por las reglas griegas y los egipcios por las reglas egipcias. Entonces, ¿qué pasó? La griega no tenía ningún derecho. En cambio, la egipcia tenía derecho a la propiedad privada, podía manejar instrumentos financieros, administrar sus propiedades, podía realizar un testamento, ser socio en contratos, concluir acuerdos legales, o sea, tenía todos los derechos del mundo, la dominada. Y la dominante tenía que recurrir a un personaje que se llamaba Caudio para poder hacer cualquiera de estas cosas, que generalmente era su padre, su hermano o su hijo, pero hombre, ¿sí? Entonces es un mundo curioso porque la griega estaba en menor posesión que la egipcia, que era la que habían dominado, ¿no? En las tumbas casi siempre son las hijas las que están representadas, ¿sí? Así, hijo de mi hija, mi nieto será, hijo de mi hijo, el diablo será, quién sabe. Pero el chiste es que es raro que pongan al hijo, y no así a las hijas. Ya hablando en serio, lo que pasa es que eran ellas las que pasaban el linaje. Entonces eran ellas las que eran importantes. Perdón. Aquí vamos a hablar del divorcio. No nos ha llegado ningún papel del matrimonio, pero nos han llegado 154.938 de divorcio. ¿Sí? Por eso sabemos que de alguna forma llegaban al acuerdo. Ahora, eran básicamente monógamos, excepto el rey, porque tenía, mientras más hijos tuviera, era la semilla real, o aquellos nobles a quienes él les daba la autorización. Generalmente, cuando en una estela un hombre tiene 3 mujeres, era porque en los partos se morían las mujeres muy fácilmente. ¿Sí? Pero, si había un divorcio, la mujer recogía su dote. Tenía derecho a la mitad de lo que se había hecho durante el matrimonio. Y luego los hijos tenían también participación. O sea, y si era para casarse con otra, tenía que entregarle todo. Por lo tanto, el divorcio era todavía más duro que actualmente. Ahora, el milper era porque para protegerse, ese era un papel que podían hacer, por ejemplo, si yo tengo una propiedad y soy mujer y quiero donársela a mi hijo que me está cuidando y no al que se fue y me mandó al diablo. Entonces yo emito un milper y dono mi propiedad al hijo que yo quiero. Y se puede hacer incluso viviendo el esposo, ¿sí? Que eso es interesante. Esto ya lo habíamos visto, con contratos y comercio. ¿Por qué? Porque ellos estaban trabajando en el palacio y eran administradores y lo que sea.
Y las haciendas, ¿quiénes las manejaban? Ellas. Entonces, ¿quién vendía el trigo y quién comerciaba? Ellas. ¿Sí? Pero ¿qué pasaba? Ellas, ahora sí que cuando nos conviene somos chiquitas y delicadas. Entonces era peligroso para una mujer, ya hablando en serio, porque no tenemos la fuerza de un hombre, hacer el comercio. Entonces había hombres dedicados a ayudar a estas mujeres cuando tenían que transportar las mercancías. Esclavitud. Como a Milieu, el esclavo era diferente completamente a lo que nosotros conocemos del maldito que no le da de comer, lo golpea y todo. No, aquí no. Un esclavo tenía derecho a demandar a su amo porque lo estaba tratando mal. ¿Sí? O sea, era un esclavo que en determinado tiempo ya se convertía en egipcio. ¿Sí? Entonces era una esclavitud muy relativa. Ahora, esto igual, podría hacer todo eso. Bueno, en la literatura, ya vimos las cartas de Cenamón, pero también cuando Ramsés II hace el primer contrato internacional, porque era el rey fulanito con el rey perenganito. Muerto el niño, se acabó el compadrazgo, ¿no? Aquí no, era Hati de Egipto. O sea, fue el primer contrato internacional en toda la historia mundial. ¿Y quiénes estuvieron inmiscuidas en ella? Ella es tuya, la madre de Ramsés II, y por supuesto Nefertari. Pero también hay muchas cosas de ellas. Ahora, fíjense bien. Aquí la esclava está en el piso. Las señoras están en el estero. O sea, mientras menos ropa tenían, era menor su grado social. La danza estaba solo en las mujeres. Esta mujer es predinástica, o sea, estamos hablando de 3.500 años antes de Cristo, ¿sí? Y la jarra también es predinástica, ¿sí? Había hombres danzantes también, ¿sí? Pero eran acróbatas. Era uno de los digamos, lo que podían hacer las mujeres. También podían ser músicas, ¿sí? De hecho, las cantoras de Amón eran muy importantes, en fin. Pero tenemos muchas cosas de la música. Lamentablemente, sabemos los instrumentos que usaban, pero no cómo sonaba la música, ¿sí? Eso es algo que nunca sabremos, o a lo mejor alguna vez, ¿sí? Son los banquetes. No se puede hablar, ya hablamos de las nobles, podían hacer lo que quisieran hasta divorciarse o mantener al marido alineado. Vamos a hablar un poquito de la mujer común, ¿sí? Que nos ha llegado menos, por supuesto. Este es un campo de trigo, en donde los hombres están levantando el trigo, midiéndolo, llevándolo el recuento. Pero cuando cargaban el trigo que se caía, podían llevárselo. Y aquí hay un par de mujercitas agarrándose de los cabellos por el trigo que se caía. O realmente lo que compartían desde la reina hasta la más miserable de las egipcias era la crianza de los hijos, ¿sí? Y lo vemos aquí, me está limpiando. Esta me encanta en especial, está vendiendo higos, pero miren, aquí está el piecito del niño, lo tiene como un rebozo, ¿sí? En las tumbas se está representando. Los niños era algo muy importante para Egipto, ¿sí? Acuérdense que tenían muy poca población y mucho territorio. Otro de los empleos eran las planideras,
Pero vean cómo desde niñas las empezaban a entrenar para que fueran unas plañideras buenísimas. ¿Sí? Portadoras de ofrendas, por supuesto. Esta mujer está haciendo cerveza. Acuérdense que la cerveza la inventaron los egipcios. ¿Sí? El pan, digamos, la comida normal de los egipcios era el pan y la cerveza. Y al paso que van con la inflación van a seguir con eso. Este es un dios del Nilo que está dando vida. Estos son frisos en los templos. ¿Y qué otro personaje da vida? La mujer. ¿Sí? Entonces aquí no están representando mujeres importantes, sino están diciendo los personajes que dan vida. Pero igual, ahora sí que como dice la Chimotrufia, como les dijo una cosa, les digo la otra. Igual que tenían todos los derechos, tenían todos los castigos. ¿Sí? O sea, hay historia de mujeres en las cárceles, hay, por supuesto, los castigos físicos que no pagaban los impuestos, era porque no lo ve el gobierno, puede tener ideas nuevas. ¿Sí? Entonces, igual que tenían igualdad para las cosas buenas, también para las malas, o sea, tenían todo lo mismo. Pero vamos a ver rápidamente, así muy rápidamente, porque dijo Heródoto, la vanidad es más antigua que la esperanza. Y vemos ya desde las tumbas las ollas de esta dinastía II, hasta las maravillosas de Tutankamón, las paletas en donde ponían el col, los espejos. El col era o sea, ellos trabajaban en el agua, entonces los ojos empezaron a ponerse como los jugadores de fútbol americano, que se ve bonito. Entonces ellos inventaron la pintura de los ojos. Este es un jarrito de col que dice pintura de ojos negra, verdadera, no crean que china, no, verdadera, ¿no? Ya, aquí está todo un comercial, ¿no? Estos son plaquitos para el delineado de los ojos, incluso los sarcófagos tienen delineado los ojos. Los tatuajes también eran algo importante, son paletas igual. Ahora, esta mujer era sacerdotisa, viendo la piel de leopardo. ¿Sí? Y vamos a ver qué dice. La hija del rey de Abel dice: incienso, ungüento, pintura verde de los ojos, pintura negra para los ojos, higos. ¿Sí? Era muy importante en sus estelas para el más allá tener todo esto. Este es un hombre, también hijo del rey, por supuesto, e igual, incienso, pinturas de los ojos, aceite, vino, que era más borracho, cucharillas. ¿Para qué eran las cucharillas? Para hacer la revoltura, para pintarse los ojos, ¿sí? Pero las que decían verdaderamente hermosas. Realmente ya esto quería yo mostrarles que era lo bello que vivían. Ahora, este señor escribió lo que usaban los egipcios, o sea, las cosas, el perfume, por ejemplo, que inventaron los egipcios también. ¿Sí? Entonces, ahí está el loto, por supuesto, que va a ser el principal, ¿sí? La canela, el cardamomo, el lío, la henna. Aquí están levantando los lirios, las mujeres, ¿sí? para el perfume, mirra, incienso, pero el incienso lo tuvieron que traer de África Central, pero está en muchos relieves. Fíjense cómo está aventando el incienso a donde está el fuego. Bueno, la belleza era
única, allí había una sala de perfumes, fíjense cómo las esclavas están en el piso prácticamente desnudas, las señoras completamente vestidas y maravillosas. Todo esto son perfumes, los banquetes funerarios. El problema de los ojos era muy fuerte. Me imagino que no tenían tanta limpieza, creo que ni actualmente. Todos estos restos quería yo que los vieran, aunque sea rápidamente, porque vale la pena, porque esta cultura, además de rica e interesante, es bella. Los espejos eran carísimos, eran o de cobre o de plata. Entonces hay muchísimos tipos de espejos, nos han llegado, cajas de espejos de las de Tutankamón, las cajas para los aceites, los tatuajes. Van a ser desenfrenazos. Primero eran para las mujeres cortesanas, ¿sí? Que pues se tatuaban. El pelo era muy importante para ellos. Se rapaban muchas veces para evitar los piojos. Para rizarse el pelo tenían también elementos para poderse enchinar, o sea que las pelucas. Las pelucas es algo verdaderamente impresionante. Hay libros enteros de pelucas. Una de los oficios de las mujeres era dejarse crecer el pelo y venderlo. ¿Sí? Siempre van a ser muy impresionantes los restos de las tumbas. Miren estas pelucas, son algo verdaderamente maravilloso. Pero indudablemente, miren cómo cambian. Caramba, ¿no? Quisiera yo terminar leyéndoles algo. Nada más van a ser 2 minutos más. Porque los versos de amor que quedaron, que hay muchísimos, escogí algunos para fíjense, por favor niños, grábenselos. ¿Sí? Si eres sabio, conserva tu casa. Ama a tu esposa sin reservas. Aliméntala de modo conveniente y vístela bien. Acaríciala y cumple sus deseos. No la trates con dureza, pues obtendrás más de ella por la consideración que por la fuerza. Si la rechazas, tu amor se desbaratará. Ábrele tus brazos, llámala, dale pruebas de tu amor. Los perfumes y los aceites son remedios maravillosos. ¿Puedo tener una mujer? Mi amor ha regresado. Déjame dar esta noticia a vos en mis brazos se abren para abrazarlo y mi corazón late del bocado. En la cámara oscura de mi pecho, contento con un pez cuando la noche ensombrece el jardín. Tú eres mío, mi dueño, mío desde el día en que susurraste por primera vez mi nombre. Esta cayó, pero una última, ya les perdono porque sería como 90. A mi amor lo encontré en su cama y mi corazón se desbordaba de alegría. Nos dijimos, nunca te abandonaré. Con nuestras manos unidas caminaremos juntos. Te acompañaré a todos los parajes agradables. Así es, yo aventajo a todas las demás mujeres. Nunca me destrozará el corazón. La mujer de los egipcios es además de una cultura interesante, es bella, es poética,
No se vaya a caer. Y lo tomo una acción. Gracias. Gracias. Muchachos, regálenos un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Me encantó tener gente joven. Muchas gracias. Sí, vamos a ver invitar, estuvo muy interesante. Nos falta un tiempo, pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchachos. Tengo el encargo de la licenciada, la maestra de la subdirectora, Ellen. ¿Ya se anotaron todos en la lista? ¿Todos? No. Pues nada más que me hagan falta, por favor, se vienen aquí conmigo y nos vemos el lunes. Que tengan excelente fin de semana.